Muy bien, decíamos en Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 30, versículo 6. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar sobre cuando la familia se desordena, ¿verdad? El domingo anterior comenzamos una serie que se llama Paz de Dios en el dolor y comenzamos viendo cuando las enfermedades acechan, atacan nuestra vida. Y estuvimos viendo que algunas preguntas, estuvimos haciendo algunos consejos, digamos, de cómo actuar ante las enfermedades, la medicina, ante la imposibilidad de trabajar, por ejemplo, etcétera. Hoy vamos a pasar al tema de la familia, cuando la familia se desordena. Y vamos a partir de este versículo en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6, que dice así, mis hermanos. Y David se angustió mucho porque el pueblo, perdón, voy a ponerlo ahí en pantalla para los que quieran leerlo y puedan leerlo. Voy a repetirlo, dice, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Padre, gracias por este mensaje, por este versículo, esta serie de versículos que vamos a meditar esta mañana. Padre, sabemos que ese episodio de la vida de David, Señor, de alguna manera se repite en muchos de nuestros hogares. Señor, le pedimos de su ayuda para que, Padre, superemos, que salgamos mejor librados, Señor, que lo que David le sucedió, porque ahora tenemos más conocimiento de su palabra. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a que nuestra familia en verdad sea diferente cada día que va pasando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Voy a leerle, hermano, le voy a describir más o menos lo que yo veo de la familia de David. Bueno, David fue un adúltero. Acuérdese que David se acostó, tuvo relación sexual con Betsabé, que ella era una mujer casada. Entonces David fue adúltero. Uno de los hijos de David, el nombre de él era Amnón, violó a Tamar, que era hija de David, pero de otra esposa, es decir, de un segundo hogar, digamos. Entonces, David era adúltero y su hijo mayor de su primer matrimonio violó a su media hermana, a Tamar, que era hija de David, pero de otra esposa. David no supo disciplinar a sus hijos. Luego, el hermano de Tamar, Absalón, fue y mató a Amnón. Imagínense qué relajo de familia, hermanos. Uno violó a su media hermana y el medio hermano de Amnón fue y mató a Absalón. También David, días atrás, había cometido homicidio porque mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías, que andaba allá en el ejército. Imagínense qué complicada esa familia del rey David. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos, hermanos, que dice el apóstol Pablo que David era temeroso de Dios conforme al corazón de Dios. ¿Cómo podemos conciliar eso? Que David
tenía en alta estima, respetaba a Dios, ¿verdad? Cometió sus errores porque adulteró, levantó un censo que no tenía que hacerlo, cometió muchos errores. Pero la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero su familia estaba destruida. ¿Cómo puede ser eso? De eso vamos a meditar ahora, porque muchas de nuestras familias, hermanos, tenemos serios problemas. Tenemos serios problemas con el cónyuge, ¿verdad? Tenemos problemas con los hijos, con las hijas, tenemos problemas con el hijastro, la hijastra, ¿verdad? Tenemos serios problemas. Entonces, hoy vamos a dedicarnos, y eso genera dolor, ¿verdad? Genera dolor, genera inseguridad en nuestras vidas, porque en la familia se desordena, se destruye. Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos, cómo ir. No vamos a hablar de que a esta altura, de nuestras vidas, todos aquí, la mayoría somos ya grandes, ¿verdad? Vamos a obligar a nuestros hijos a que hagan como la Biblia dice. Ya no podemos. Muchos de nuestros hijos ya tienen su propio hogar y tienen su propio desorden también ahí en su hogar. Pero ¿cómo podemos nosotros llevar un buen consejo a esos hijos para que ellos, en su tiempo que les queda de vida, intenten ordenar ese desorden? Entonces, de eso vamos a aprender ahora. En primer lugar, hermanos, en primer lugar, las cosas tenemos que decirlas de frente. De frente. No tenemos que aprender a no andar hablando a espaldas. No, hermanos, hablemoslas de frente. Si de verdad queremos resolver un problema en la familia, hagámoslo así, sentado, cara a cara, platicando con el que se necesita. Voy a leerle acá y voy a ponerle en pantalla el versículo que a mí me ayuda a poderle decir que es así, que nosotros debemos afrontar las cosas y los hechos. Vamos a ver, Zacarías capítulo 8, versículo 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer, dice el Señor, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Es decir, hermanos, no levantemos calumnias contra nuestro cónyuge, es decir, en el caso mío, contra mi esposa. Yo no debo levantar calumnias, y ella tampoco debe levantar calumnias de mí, aunque yo me porte mal con ella, ¿verdad? Los esposos tienen que cuidarse, cubrirse las espaldas. A mí me gustó mucho cómo lo ilustró el matrimonio, cómo lo ilustró un pastor allá en San Salvador, que dice que cuando una pareja, hermanos, un hombre y una mujer, estamos hablando del matrimonio, el diseño de Dios, ¿verdad? Se abraza, ¿verdad? Yo estoy viendo de aquel lado, pero de este lado no veo. Entonces ahí, cuando yo abrazo a mi esposa y somos uno, ella ve hacia atrás. Es decir, cubrimos todos el panorama completo, porque mi vista ve a este lado y la vista de ella ve hacia allá, hacia atrás, donde yo no puedo ver. Me gustó esa ilustración de un matrimonio, porque eso debe ser, hermanos. Debe ser la forma, es decir, de quien yo menos debo de desconfiar es de mi esposa. Porque para eso Dios nos hizo uno, una sola carne, dice allá en Génesis, hasta que la muerte nos separe. Pero bueno, ese es un tema del próximo domingo. Bien.
Digamos la verdad cara a cara. No mandemos a decir con alguien, mira, dice tu mamá que hagas esto, mira, dice tu mamá o dice tu papá aquí. No, 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 no. O decirle a tu papá, o decirle a tu mamá. No, nosotros afrontemos el problema. Es lo mejor, hermanos, cara a cara. Y como decía Jesús, que cuando sea sí, es sí, hermanos. Y cuando es no, es no. No mintamos, digamos lo que es correcto. Aunque la otra persona no lo quiera escuchar, nosotros si estamos en lo correcto, que lo correcto, hermanos, la única verdad correcta está aquí, porque la palabra de Dios es imparcial, es verdaderamente imparcial. Si estamos en lo correcto, debemos decirlo, aunque la otra persona no lo quiera escuchar. Otro punto, hermanos, para que nuestra familia comience a ordenarse, porque ese es el propósito de hoy, tener ideas, consejos de cómo nuestra familia tratar de irla ordenando. Nunca es tarde, siempre estamos a tiempo de hacerlo, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Voy a leerle acá lo que no debemos hacer, eso está en Génesis capítulo 3. Versículo 12 y 13, dice así. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que no aceptaron su responsabilidad. Le echaron la culpa al otro. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Entonces, ¿qué vamos a aprender para nuestra familia acá? Es una tentación evadir, es decir, no enfrentar el problema nos da temor, nos da miedo. Pero hermanos, huir no es la solución. Huir lo que hace es hacerse más enorme el problema. Lo que tenemos que hacer como buenos seguidores de Jesucristo es afrontar, no evitar el hecho de platicar o de disculparme, pedir perdón o de perdonar o de ayudar y corregir. Enfrentemos el problema. No culpar al otro solamente para que yo me vea bien. ¿Verdad? O sea, hermanos, miren, aunque la otra persona, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese hijastro, hijastra, como quien sea, hermanos, con decirle vos sos el culpable, no vamos a resolver, al contrario, vamos a empeorar el problema. No, lo que tenemos que hacer, mire, aquí aplica, yo así lo veo, cuando Jesús dice que si me dieron en una mejilla, que yo ponga la otra. Hermano, yo eso lo entiendo de esta manera. Si a mí me hace un daño alguien, yo no buscar desquitarme, sino simplemente apartarme, retirarme. Para mí eso es poner la otra mejilla, hermanos. No es ponerme en el tú a tú ahí de golpe tras golpe, ¿no? Y la otra manera de interpretarlo, a mi manera de ver, es que si alguien, por ejemplo, en la familia, el ejemplo que le estoy poniendo de que un hijo, el esposo, la esposa hizo algo, no señalarlo, sino más bien ayudarlo a que, o ayudarla a que no se repita. Lo que pasó ya no lo podemos resolver, hermanos. Ya si me cayó un golpe en la cabeza porque me empujó, ¿y cómo me quitan el golpe? Yo me tengo que sobar y más nada, pues. El golpe ya lo recibí. Pero lo que debo hacer es evitar volver a esa situación por lo cual me golpeé. ¿Qué tal si
uno va pasando y me empujó, ya sea mi hijo o mi hija, mi esposa, me empujó. No le voy a dar un sopapo a ella tampoco porque, o a él porque me empujó y me golpeó. No, hermanos. Y eso es parte de no echarle la culpa al otro, sino enfrentar verdaderamente el problema. No le no huyamos de los problemas, resolvamos, aprendamos a hay una frase que se menciona, ¿verdad? Al toro bravo a los cuernos, hermanos. Viene un problema, bueno, resolvamos. Aunque el otro tenga culpa o aunque yo mismo tenga la culpa. La cosa es que la familia se mantenga unida. Un tercer punto, hermanos. Y voy a ponerle Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice así. Esto ustedes seguramente ya lo ha escuchado y hasta puede que lo pueda de memoria. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren, hermanos, muchas veces nosotros nos enojamos como papá o como mamá porque nuestro hijo no hizo lo que queríamos o hizo algo que no, lo descubrimos tomando. ¿Va? Por ejemplo, a mí, gracias al Señor, en mi caso, pues eso no se ha dado. Ya los míos están grandes, pero no se dio, ¿verdad? De que llegara tomado a la casa, ¿verdad? O que salieran ahí a andar parrandeando. No se dio, hermano. Gracias a Dios, ya están grandes y cada uno ya tiene su... Bueno, pero supongamos que hermanos, no sé qué caso usted le habrá sucedido, pero llegó un hijo bolo y el otro se enojó y se agarraron a pleito. Eso suele suceder. Venimos nosotros y ¿qué hacemos? Tomamos parte, fíjese. Nos inclinamos o al uno o nos inclinamos a lo del otro. Error. No debe suceder. Hermanos, nosotros estamos ahí para resolver ese conflicto. Como padre de familia, nosotros no debemos involucrarnos ni tomar parte, porque es cierto, uno llegó borracho y el otro está sano, pero se enojó, entró en ira también. Falló. Aquel falló porque tomó y se emborrachó. Este falló porque se dejó dominar por la ira. Los dos cayeron, hermanos. Nada más que uno está todo aguado y el otro no. Pero los dos cayeron. Nosotros no debemos tomar parte, debemos con sabiduría sanar este corazón que está lleno de ira y sanar este corazón que se deja llevar por la debilidad. Y hablarles con sabiduría, porque si comenzamos a regañar y a levantar la voz, ellos también nos van a levantar la voz, es lo natural, hermano, se van a enojar también. De manera que la palabra nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No alcemos la voz, sino que hablemos pocas palabras. La Biblia en Proverbios, no recuerdo la cita en este momento, pero dice que en las pocas palabras no hay pecado. Mientras menos estemos hablando y hablando, menos riesgo tenemos de ofender y de hablar mentira o de hablar lo que no es. Lo que sí debemos hacer es que con palabras sabias que edifiquen el alma de aquel que está airado o que está enojado, que queremos corregir, con palabras sabias el problema se va a comenzar a resolver. Y no querramos ser mejor que Dios porque nadie puede, hermano. Mire, si Dios, mire, la palabra de Dios es verdad en todas sus facetas, todas. Y allá en Hebreos dice que al que Dios ama, lo castiga.
Si Dios, que es Rey de misericordia, hermano, que Él, no hay nadie más con mayor misericordia que Él, castiga al que ama. Nosotros, hermanos, ¿por qué vamos a evitar el castigo a nuestros hijos cuando hemos pactado? Dios, hermanos, ya nos dio toda su palabra, ya las reglas están dictadas, aquí no hay nada nuevo, todo está regulado por las normas de Dios, de manera que cuando Él nos castiga, Él ya lo definió por qué nos va a castigar. Aquí está en la palabra de Él. De manera que nosotros cuando vamos a castigar, a ejecutar un castigo, es porque antes tuvimos que habernos puesto de acuerdo con nuestro hijo, nuestra hija, nuestro cónyuge, con el familiar, el amigo, con quien sea. Y decirle, mira, para que no suceda este enojo, hagamos lo otro. Ya hay una regla. Si se falla, entonces entramos en el castigo. Pero antes hablemos con palabras blandas, como dice, o palabras suaves que no alteren a la otra persona. Otra manera de ir ordenando nuestra vida. Bueno, hemos visto tres, hermanos. Vamos a ver. Hemos visto que para ir ordenando nuestra vida, nuestra familia, o darle el consejo para que nuestros hijos ordenen sus familias, uno es que los problemas los platiquemos cara a cara. Primer consejo. El segundo consejo fue que no evadamos, que no hay que evadir los problemas, sino que lo que me corresponde a mí, yo la regué, yo lo voy a resolver y me voy a esforzar. Pero si la otra persona fue la que se equivocó, ayudarle y que entre en conciencia de que debe resolver, debe corregir y ayudarle. El tercero fue que debemos con sabiduría, atender los problemas en nuestro hogar. Es decir, no tomar parte, hermano. Nosotros somos el guía de nuestros hijos, por lo tanto nosotros debemos ser el juez. El juez no debe tomar parte, es imparcial para que sea objetivo en su actuar. Ahora, hermanos, el siguiente consejo, cuarto consejo, es, hermanos, bueno, voy a poner ahí Isaías capítulo 65. Isaías está aquí, capítulo 65, versículo 17. Dice así. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Este versículo lo estoy tomando para que nosotros podamos aprender que los errores que ya pasaron, hermanos, ya pasaron. Perdonémoslo. Si nuestra hija, hermanos, le insistimos y le insistimos y le dijimos y le aconsejamos y al final salió embarazada, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ayudémosle. Resolvamos, busquemos cómo ella pueda ordenar su vida. Eso sí, ayudémosle a ordenar su vida. Pero no vamos a estar 5 años, 10 años ahí recordándole aquello. Dios a nosotros, hermanos, nos perdonó nuestros pecados y Él dice que nuestros pecados están tan lejos como está el oriente del occidente. Ya no se acuerda más de nuestros pecados. Pero porque hemos nacido de nuevo y estamos en regeneración. Nos estamos cambiando. Por eso Él no se olvida. Si nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Pero si no nos arrepentimos, hermanos, nuestras peticiones no llegan allá arriba. No llegan. Es como un
techo de bronce que ahí golpean y hasta ahí llegan, no llegan al tercer cielo, porque para que lleguen tenemos, dice allá en Juan 9:31, que Dios escucha la oración de los que le temen y que hacen su voluntad. Por lo tanto, hermanos, lo que el mejor consejo, bueno, Jesús dijo que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7. Eso significa plenitud, es decir, significa siempre. No hay un número ahí. Alguien pudiera decir, bueno, son 470 veces que debo perdonar. No, hermanos, ahí habla de plenitud. Siempre debemos perdonar. Por lo tanto, para ir ordenando nuestra familia, para ir ordenando, uno de los factores es perdón. Olvidar y perdonar, ¿verdad? Y algunas veces, hermanos, nosotros decimos, mira, te voy a perdonar, pero, ¿verdad? En el verdadero perdón no hay pero, hermanos. Perdón es perdón, olvidarse por completo. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Porque Él ya no tiene memoria del pasado, según leímos en Isaías 65:17. No hay que tampoco mezclar los problemas, los errores, ¿verdad? Sino que irlos olvidando, irlos olvidando. Otro consejo, hermanos, para ir ordenando nuestra familia, porque de eso se trata esta mañana, de escuchar consejos de cómo ordenar nuestra familia. Voy a ponerle ahí Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas 15:20 dice así. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Estamos hablando del hijo pródigo cuando volvió a su casa, que el papá estaba allí ahí en su casa, vio a venir a su hijo que había perdido toda su fortuna, toda la herencia que le habían dado la había perdido, pero el padre vino y ¿qué? Lo abrazó, lo perdonó, para ir corrigiendo, ordenando nuestra familia, hermanos. Nosotros debemos demostrar que hemos perdonado. Y una manera de demostrarlo, hermano, es olvidar y acoger, abrazar, recibir, ayudar y no recordar, no estar achacando y mira y no lo vuelvas a hacer y mira, sino ayudar, buscar, orientar que el corazón de ese hijo, de esa hija, del cónyuge, cuando nos fue infiel, si fue infiel, perdonar y acoger y ayudar, hermanos. Con sabiduría, porque debe haber arrepentimiento. Esa es la clave. Todo esto lo estamos hablando porque en el entendido de que estamos arrepentidos y queremos corregir. Porque tampoco, hermano, vamos a estar, no es sabio, ¿verdad? No es sabio, repite y repite y repite lo mismo. Vamos a perdonar todas las veces que sea necesario, pero debe mostrarse que hay que quiere, que aunque falle, pero quiere resolver, que hayan evidencias de que quiere resolver. Eso es actuar con sabiduría, ¿verdad? Y el abrazo, pues demostrar que estamos perdonando. Y el último consejo, hermanos, para ir terminando, voy a poner ahí Efesios capítulo 4, versículos 4, capítulo 4, versículo 26. Dice así: airaos, fíjese bien, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, hermano, muchos de los problemas por los cuales la familia se ha ido desordenando en el transcurso de los años, quizá ya se nos olvidó
por qué uno de nuestros hijos se fue de casa. Quizás ya se nos olvidó el motivo, el origen. Quizás ya se nos olvidó por qué la mamá está soltera. Quizás ya se nos olvidó cuál fue el origen. Y nosotros, ¿qué hacemos para cubrir alguna falta nuestra? Le echamos la culpa al otro, ¿verdad? Lo que dijimos que hizo Adán y Eva, que le echó la culpa al otro. No, hermanos, reconozcamos que también nosotros de alguna manera fallamos y seamos parte de la solución para que nuestra familia se mantenga unida. Tengo acá una frase antes de que terminemos, que la falta de unidad destruye la familia. Y para esto me baso en lo que dijo Jesús, hermanos, y voy a poner, para terminar, Lucas 11, 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 17. Y dice así: mas él, hablando de Jesús, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hermano, estos 6 consejos que hemos tratado de ir viendo así bastante rápido, tiene como propósito, hermanos, mantener una unión, que la familia sea unida, ordenada, que las cosas vayan funcionando mejor. Yo creo que no es imposible a estas alturas de nuestra vida. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo ya tengo un hijo que ya tiene su hogar, tiene su esposa y su hija. Hermanos, a esta altura yo no puedo ir a la casa de él y decirle: mira, esto no lo hagas, ni esto lo hagas, y portate de esta manera. No puedo. No puedo. Ya él tiene su propia manera de pensar y su propia forma de actuar y tomar decisiones. Yo lo que puedo, hermanos, es abocarme a todo lo que le enseñé y darle consejo y decirle: mira, José René, mi manera de ver ese problema se resuelva de esta forma. Hasta ahí. Pero más que eso, hermanos, es mi ejemplo. Es mi ejemplo el que a él le enseña, aunque tenga 40 años, aunque tenga 50 años, es mi ejemplo el que le va a dar el mejor consejo. Si yo trato bien a mi esposa, si trato bien a mis hijas, si yo tengo suplidas todas las cosas de mi casa, si él ve que estamos trabajando en la obra del Señor, ¿qué mejor ejemplo que eso, hermanos? Muchas palabras yo le puedo decir, pero el testimonio nuestro es el que en verdad impacta en nuestros hijos. Porque allá, cuando vayan pasando los años, va a decir: ah, no, es que mi mamá me decía, aunque tenga 40 años, pero es que mi mamá o mi papá hacía aquello. Es que mi papá tenía una fe que se notaba. El testimonio. Y si queremos nosotros que nuestra familia se vaya ordenando, porque cada familia es un caso, hermanos. Cada familia tiene, son problemas serios. Pero la manera de ir ordenando es los consejos de la Biblia. Esa es la manera. Así es que tomémoslo en cuenta, hermanos. Tómalo en cuenta usted y nuestra familia quizá ya nos vamos quedando solos, ¿verdad? Por la edad que tenemos, muchos, pero seamos de luz para las familias de nuestros hijos. Porque allí hay esperanza de que vivan mejor en las familias de nuestros hijos. Vamos
Vamos a orar. Padre, gracias.